hermanos, ¿cómo están? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para empezar este servicio y pedirle al Señor que nos guíe. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque nos das otro día de aprendizaje, Señor, de poder venir aquí a alabar tu nombre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a hacer lo que podamos para agradarte más cada día. Te pedimos que este servicio lo tomes tú, lo guíes en cualquier aspecto que sea, Señor, que la alabanza llegue entre tus pies, Señor. Ayúdanos, Señor, a alabar tu nombre en cada momento de nuestra vida, Señor. Y en el mensaje, Señor, que seas tú el que nos abra la mente a la verdad, que veamos tus palabras claras y que dejemos ir de cualquier tradición o de cualquier cosa que nosotros le queramos poner a tu palabra, Señor, y que sea tu palabra la que nos guíe cada día, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Se movió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo él. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, levantado fue por amor. La tierra tembló y el velo rasgó, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo él. Esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti,
Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, Ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Jesús el Mesías, sobre todo eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré.
tiempo te adoraré. Todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Amén, hermanos. A eso estamos aquí, ¿verdad? Alabar al Señor. Pueden tomar asiento. Solo unos anuncios, ya sabemos. Bueno, ¿quién está aquí por primera vez? ¿O invitados? Nadie. Ok, vamos a... Oh, acá. Ok, bueno, bienvenida. No sé si nos puede dar su nombre. Ok, bueno, bienvenida. Demos un aplauso. Gracias por estar con nosotros. Espero que nos acompañe más seguido. Nadie más, ¿verdad? Bueno, bienvenidos sean todos. Allá de ese lado. Me señalan. Oh, el hermano Martín tiene un invitado. ¿Su nombre, por favor? Federico. Bueno, bienvenido también. Esperemos que nos acompañe también. Bueno, pues ya sabemos que los miércoles el pastor tiene una enseñanza bíblica en la página de la iglesia de Facebook, los miércoles a las 7. Sigan entonándose en ese medio y compartan la página, comenten sus peticiones y sus gratitudes. Y los que nos están viendo en línea, también comenten de dónde nos ven, sus peticiones, gratitudes y compartan los mensajes para que sus amigos y sus familiares lo puedan escuchar. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que son un poco de anuncios, pero vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por nuestras ofrendas y continuamos alabando al Señor. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque permites que lleguemos a este lugar, permites que alabemos tu nombre, tu perfecto nombre, Señor, tu santo nombre. Aún siendo pecadores, Señor, tú nos has dado el camino, Señor, para tener una relación contigo, para poder comunicarnos contigo, y ese camino es Jesucristo, Padre. Y te damos las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y te damos las gracias, Señor, porque tú provees para este ministerio, para que podamos enseñar más, Señor, para que podamos aprender más, para que estemos aquí dentro de esta iglesia, Señor, en un clima que no es malo, Señor, y te damos las gracias, Señor, porque tú provees todo esto. Y te pedimos, Señor, que sigas tú proveyendo para tu iglesia, para tu ministerio, para tu trabajo, Señor, y que bendigas a aquellos que aportan a este ministerio. Te pedimos que también proveas para aquellos que están pasando en una situación dura, Señor, y seas tú el que conforte y el que sane y el que provea, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Santo Cristo Jesús. Amén. Ya te doy
solos delante su trono del Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús todo está delante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, dando aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Oh, canto aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Oh, canto aleluya, Cristo vive. Delante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Delante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a darle paso a nuestro pastor y tiene algo que decirnos. Buenas tardes, hermanos. Se les está haciendo llegar un examen. Vamos a contestar este examen. Quiero que sea individual, no se copien. Si usted, este mensaje yo voy a escuchar, o ustedes van a predicar. Siempre yo les predico a todos, ahora todos me van a predicar a mí. Así que se les va a hacer llegar este examen y ustedes son los que van a contestar. Las instrucciones dice que ponga pues una palomita, ¿verdad? Dice, conteste las siguientes preguntas, ponga una palomita en la letra F si su respuesta es falsa, o ponga una V
si su respuesta es verdadera. Y luego una aclaración, recuerde que una aseveración falsa, en medio de aseveraciones verdaderas, hace toda la oración falsa. Por ejemplo, si yo digo, miren, escuchen, por ejemplo, si yo digo, Cristo resucitó, no, Cristo murió y fue sepultado, pero no se sabe si resucitó. Entonces hay una aseveración falsa, que es la duda de si resucitó, y hay dos aseveraciones verdaderas, murió y fue sepultado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí? Una F, falso. ¿Por qué? Porque una declaración falsa anula toda la oración como falsa. Entonces, vamos a contestar este examen. Hermanos, este examen es muy importante. No tenga miedo a contestar. Quiero que todos contesten lo que usted ha aprendido de la Biblia. Y si por alguna razón tiene dudas y no quiere, no, póngalo, porque va a aprender. Y luego vamos a dar las respuestas correctas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias por esta oportunidad de unirnos a la adoración que se te rinde allá en los cielos, Padre. Y te pido que bendigas a cada uno de los que aquí están y que nos ayudes a ser celosos de tu palabra. Que tu Espíritu Santo precioso nos guíe siempre la verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Mientras ustedes contestan, van a cantar una última alabanza. Aquí el hermano Brian y mi hijita Keren. Muy bien. Tienen 3 minutos para contestar. Divina gracia me alcanzó, del bravo mar me rescató, a salvo estoy, pues mi roca es Él, mi salvación es del Señor. No temeré a la oscuridad, yo con su fuerza escalaré, el sol veré al amanecer, mi salvación es del Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios, Salvador amoroso y fiel? Mi mal pagó, en la cruz venció, mi salvación es del Señor. En Él mi esperanza está, pues sus promesas cumplirán. El cielo gris pronto pasará, mi salvación es del Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios, Salvador
salvación está, Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios, Salvador amoroso y fiel, mi mal En la cruz venció, mi salvación está, Señor. Es un hermoso canto, un canto nuevo. Ya luego, ya nos unimos todos. Gracias, preciosa alabanza al Señor. Muy bien, espero que ya hayan terminado. Ayer se lo puse a Brian y lo contestó en 2 minutos y sacó un 100. Felicidades. No se preocupe, hermano, usted va a aprender esta mañana. En el nombre del Señor, vamos a empezar este tema que nos va a llevar un par de domingos. Así que vamos a ver las respuestas. Si usted contestó todas las preguntas, bueno, pues felicidades. Pero vamos usted y yo a revisar basado en la palabra de Dios. Juan 14, primera de Juan 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a ir a este pasaje. La mayoría de las respuestas están en este pasaje. Pero hay infinidad de argumentos que vamos a ir viendo en varios domingos. Este tema es muy importante. En primera del apóstol San Juan, casi al final de la Biblia, el capítulo 4. Muy bien. La primera pregunta dice así: el Hijo de Dios no existía antes de nacer en el pesebre. Su existencia empezó cuando el Espíritu Santo lo engendró en el vientre de María cuando ella era virgen. ¿Cuál es la respuesta? Falsa. La respuesta es falsa. Esta aseveración es falsa porque la Biblia asegura muchas veces que Jesús, quien vivía en la eternidad pasada con el Padre, fue enviado por su Padre a la tierra. Entonces, número 1 es falsa. ¿Dónde encontramos que él vivía? En el capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, dice el versículo 2. En esto, miren qué tan importante es este tema. En esto, Espíritu de Dios. Aquí nos habla el apóstol Juan un llamado a estar alertas desde los tiempos que Jesucristo vivía, desde los tiempos que los apóstoles se quedaron solos, es decir, Jesús ya ascendió y el Espíritu Santo llegó. Ya vieron esta falsa doctrina que es atacada por el apóstol San Juan. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. 2 puntos. Todo espíritu, mire, en esto conoced la palabra espíritu está con mayúscula. ¿Cómo voy a saber lo que es de Dios? ¿Cómo voy a saber la enseñanza del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a saber si esa doctrina es del Espíritu Santo, es de Dios? Luego dice, todo espíritu, está escrita con minúscula.
discípula se refiere ya al alumno que aprendió, pero aprendió bien o aprendió mal. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿qué más? Subraye usted en su Biblia esa expresión: Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué sucede con el que cree esta doctrina? Que Jesucristo ha venido en carne. Dice, es de Dios. Luego dice, en esto se mostró, versículo 9, brinquemos al 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió, entonces ya vivía en la eternidad, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Escuchen esto, ¿me ayudan por favor? Bueno, ahora sí ya. Pensé que se había acabado, ya me puse nervioso. Hay una secta que está proliferando, va de casa en casa. Su meta no es visitar inconversos para traerlos a Jesucristo. La meta de esta secta es para los creyentes. Son varias sectas. Una de ellas se llaman los unicitarios o los de la unicidad, que es lo mismo. La otra secta son pues los testigos de Jehová, que van de casa en casa y hacen dudar a los cristianos. ¿Qué creen ellos? Y la otra secta es la luz del mundo, cuyo apóstol, falso apóstol, está hoy en la cárcel con 26 cargos terribles. Y sin embargo, su iglesia, cuando su apóstol, su falso apóstol está en la cárcel, su iglesia está creciendo. Yo digo, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que la cizaña crece más rápido que el zacate bueno. Los unicitarios, ellos aseguran que Jesucristo no existía en la eternidad. No creen en la Santa Trinidad. Y se les conoce con el nombre de los Jesús solos, porque dicen que quien existía en el pasado era el Padre, pero que el Padre no tenía ningún hijo y que fue él el que vino, que el hijo no existía. Y que luego se transformó en el Espíritu Santo y se le llama Jesús. O sea que para ellos el Padre es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús y Jesús es Jesús. Bueno, sin embargo, el pasaje que estamos leyendo dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, que existía en el pasado y que su Padre lo envió y por lo tanto ha venido y tomó un cuerpo humano, entonces es de Dios. ¿Cuántos creen esta doctrina? Dígame. Entonces usted es de Dios. Si usted no lo cree, usted mire qué peligroso es. Versículo siguiente. Dice el versículo, es de Dios. Versículo 3. Tengo tan subrayada mi Biblia que la escondí en tanta letra. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Que los que niegan que Jesucristo tenía existencia eterna bajo un solo Dios en tres personas, los que niegan eso, el espíritu demoníaco del anticristo los ha poseído. Hacen dudar a los creyentes y creen una serie de doctrinas erróneas que están en contra de la Biblia. Para empezar, niegan la existencia eterna del Espíritu Santo y la existencia eterna de Jesucristo. Lo niegan. También niegan que tú puedas ser salvo por gracia. Ellos se mueren discutiendo que tienes que que tienes que bautizarte para ser salvo. Tercer error, que cuando se bautizan, no se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no creen en la Santa Trinidad.
y se bautizan solamente en el nombre de Jesús. Que hay unos versículos en la Biblia fuera de contexto que vamos a explicarlo en el inter de esta serie de estudios sobre esto. Pero para empezar, la declaración es que todo el que confiesa que Jesucristo tenía existencia eterna, vivía con el Padre, su Hijo, y su Padre lo envió, entonces es de Dios, ese es del Espíritu Santo. El que niega que Jesucristo tenía existencia eterna y niega que vino del cielo Jesucristo, niega que Dios lo envió, entonces es el espíritu del anticristo. Tengan mucho cuidado con esas doctrinas opuestas que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, Dios, escuchen esto, Dios es eterno y se llama el Padre. Si Jesucristo no existiera en el pasado, si Dios en el pasado no tuvo un hijo que se llama Jesucristo, entonces ¿para qué en la eternidad le llamaron el Padre? Para ser padre se necesita tener un hijo. Y entonces Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Es un solo Dios, que hay una pluralidad, lo que se llama, la palabra hebrea es ejad, que significa una pluralidad dentro de una unidad. ¿Escuchó? Es una pluralidad dentro de una unidad. Y existen esas cosas. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que cuando el Señor hizo a Eva, escuche esto, dice, y les puso por nombre a los dos, Adán. ¿Sabía eso? Es cierto que tenían su identificación personal, tú eres Adán y tú eres Eva, pero dice, y llamó el nombre singular de ellos, plural, Adán. Así es un solo Dios, dentro de ese único Dios, una pluralidad de tres benditas personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces, otra vez, si Dios no tuviese un hijo en la eternidad, ¿cómo sería padre? Porque para ser padre hay que tener un hijo, por tanto su Hijo eterno vivía con su Padre por toda la eternidad. Ninguno de ellos tiene principio ni tendrá fin. Son eternos en el pasado y eternos en el futuro. Por lo tanto, la primera aseveración es falsa. Falsa, ¿verdad? Exactamente. Pregunta número 2. El Hijo de Dios sí existía en el pasado con su Padre antes de nacer, pero decidió tomar un cuerpo humano. Esa es la única diferencia, que decidió tomar un cuerpo humano y venir a nacer en el pesebre. Por lo tanto, esa aseveración es verdadera. Esa hay que defenderla capa y espada, porque dice que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es del anticristo, es el espíritu demoníaco de Lucifer, del anticristo. Entonces aquí la aseveración es verdadera. Y los mismos versículos 2, los versículos citados anteriormente lo respaldan. Jesucristo ha venido en carne. Y el versículo 10, si quieren añádalo ahí como la respuesta en el versículo 10, también dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Qué más sigue? Léanlo conmigo. Todos dice, y válgame. ¿Quieren leer allá, por favor? Todos, ¿qué dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros gracias, subrayen la expresión y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el Hijo sí existía en el pasado con su Padre. Dios lo envió, propiciación. Otro día explico qué es la propiciación. Significa cubrir, pero luego lo explico bien. Ese no es el tema ahorita. Bueno, entonces la aseveración aquí es verdadera. La pregunta número 3 es muy espiritual.
Solo los espirituales la pueden ver. Si usted la ve, nada. Es que se me pasó aquí y en lugar de poner 3 puse 4. Vamos entonces a la 4 que sería la 3. Dice, el que vino a este mundo tomando cuerpo humano fue Dios el Padre. ¿Falsa o verdadera? Acá. ¿Falsa o verdadera? ¿Alguien dice verdadero? Bueno, pues eso es lo que creen los unicitarios. Que el que vino a tomar un cuerpo humano fue el Padre. Y no es así. El Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo obedeció viniendo a este mundo. Dice el versículo 3 otra vez, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Quién fue el que vino en carne? Fue Jesucristo. Y el que lo niega tiene el espíritu del anticristo, el cual desde aquel tiempo el apóstol lo predicaba y dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que estaba en el mundo desde los tiempos de Cristo, desde los tiempos del apóstol Juan? ¿Qué es lo que estaba en el mundo? ¿Qué es lo que ya estaba en el mundo? No el anticristo, sino el espíritu del anticristo. El anticristo lo que va a hacer es imitar a Jesucristo y se va a penetrar a un cuerpo humano. Pero como no se sabe, nadie sabe cuándo va a venir Jesucristo, el anticristo, su espíritu demoníaco ya está desde aquel tiempo. Cuando Cristo venga, Dios le va a permitir que haga de lo suyo y va a poseer un cuerpo y se va a manifestar como un líder que va a poner paz en el mundo. Y luego va a traicionar al mundo y va a llevar al infierno a miles de millones. Muy bien, entonces aquí la aseveración es falsa. Falsa. Pregunta 5. El que vino a este mundo tomando un cuerpo humano fue Dios el Hijo. La aseveración es verdad. Gloria a Dios. Dios nos visitó a través de su Hijo. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió, ¿a quién? A su Hijo. El que vino fue el Hijo y fue eterno y estaba en la eternidad pasada con el Padre. Fue el Padre quien envió a su Hijo al mundo. Pregunta número 6. El que vino a este mundo fue el Padre, pero al momento de nacer en el pesebre se convirtió en el Hijo, dejando de existir como el Padre y permaneciendo solamente como Dios el Hijo. La aseveración es falsa. Bueno, pues esto en realidad lo puse como una pregunta para resumir el corazón del veneno doctrinal de los unicitarios. Porque es lo que ellos dicen. Dicen, el Hijo no existe la Trinidad, solo un Dios. Claro, también nosotros sabemos que hay un Dios, pero en una pluralidad, lo que se llama una unidad compuesta. Una unidad compuesta. Y entonces, aquí está muy claro, miren cuántas personas hay en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, esta es una persona. Dios es el que envió a su Hijo. Segunda persona, su Hijo. Dios envió y su Hijo vino. Son dos diferentes personas. Y vino y lo mandó al mundo para que vivamos por él. Entonces la aseveración es verdadera. Pregunta número 6. El que vino a este mundo fue el Padre. Pues esa es verdad. Ok. El que vino a este mundo fue el Padre, pero al momento de nacer en el pesebre se convirtió en el Hijo, dejando de existir como el Padre y permaneciendo solamente como Dios el Hijo. Por eso ellos se llaman los Jesús solos. La aseveración aquí es falsa, porque dice el versículo 12. Miren por qué es falsa la aseveración. ¿Cómo empieza el versículo 12? Las primeras 6 palabras. ¿Cómo empieza? Nadie ha visto jamás a Dios. Para este tiempo Jesucristo ya había venido
había muerto y resucitado y ascendido a los cielos. Y en todo ese tiempo, el que vino fue su Hijo. Y a Dios el Padre lo declara el apóstol Juan por inspiración bendita del Espíritu Santo. Y dice, nadie ha visto jamás a Dios. Por lo tanto, no fue el Padre el que vino y se convirtió en el Hijo. Versículo 20. Pongan también el 20 en esa respuesta. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ve? ¿A quién ha visto? Pregunta, ¿qué dice la pregunta? O sea, 2 veces en esta epístola se asegura que Dios no ha sido visto. Él le dijo a Moisés, no me puede ver alguien y vivir. Nadie me puede ver y vivir. Dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros, por fe, conocemos al Padre. El Padre no ha sido visto. El que le dio a conocer es su Hijo Jesucristo. Dice Juan, primera de Juan 1:18, un pasaje prestado. El Evangelio de San Juan 1. ¿Quién lo lee rapidito? Le doy chance. Se le acabó el chance. A Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Es el mismo Señor Jesucristo. No, perdón, es el apóstol. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice? Ese versículo se lo sacan los unicitarios y dice, ya ves, es cierto que a Dios nadie lo vio, pero el Hijo lo ha dado a conocer, porque es el mismo. Ahora, ¿eso es lo que enseña ese versículo? ¿Qué es lo que enseña ese versículo? Vamos a leerlo y vamos a entenderlo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Esa es una declaración que la dice al principio Juan cuando apenas iba a bautizar a Jesús. Jesús apenas estaba empezando su ministerio. Y lo que escribe el mismo Juan, cuando ya Cristo ya terminó sus 3 años, ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo, habían pasado ya muchos años, y dijo en la primera carta que leímos 2 veces, dijo, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿qué significa la expresión el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer? ¿Significa eso que Jesús es el Padre? Y entonces ya pudieron ver a Dios en Cristo. No. ¿Qué es lo que significa? A Dios nadie le vio jamás. Su Hijo le dio a conocer. Él no dijo, a Dios nadie le vio jamás, pero yo su Hijo soy Él y conózcanme. No dijo conózcanme. Dijo le dio a conocer. Habla de otra persona. Ahí va un ejemplo. El coronavirus nadie lo había visto. La pandemia lo dio a conocer. Algo que nadie conocía y otro agente lo dio a conocer. Las enfermedades lo dieron a conocer. Los cuerpos humanos al ser infectados dan a conocer que existe el coronavirus. Entonces el cuerpo no es el coronavirus. El cuerpo al incubarse ese virus da a conocer la existencia. El coronavirus nadie lo había visto jamás, pero los científicos lo han dado a conocer. ¿Ahora sí lo entendió? A Dios nadie le vio jamás. El Hijo le dio a conocer, por eso vino del cielo, para revelarnos a su Padre. Pero Él era el Hijo. Sé que este tema es, para empezar, es importantísimo. Porque todo el que cree lo opuesto tiene el espíritu del anticristo. El que niega que Jesucristo es hijo de Dios, que existía en la eternidad y que fue enviado por su Padre, tiene el espíritu del mismo demonio. Está poseído en esa doctrina.
y niega que Jesucristo existía y que ha venido. Entonces, ¿ahora sí entendió ese versículo? A Dios nadie le vio jamás. Los unicitarios lo entienden así. El unigénito le ha dado a conocer, entonces Él es el Padre. No. A Dios nadie le vio jamás. El que vivía con Él vino a este mundo para dar a conocer la existencia del Padre. Como lo ejemplificábamos con el mismo coronavirus. El coronavirus nadie lo conocía, pero los médicos lo han identificado y lo han dado a conocer. Entonces, es una persona dando testimonio de la existencia de otra persona. Son dos personas diferentes, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres tenían existencia eterna. Los tres dijeron, hagamos al hombre. Los unicitarios dicen, estaban hablando con los ángeles. Pues qué lástima, a ti te hizo un ángel, a mí me hizo Dios. Porque los ángeles nunca, jamás, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se declare que participaron en la creación. No han hecho nada, ellos son creados, no creadores. Entonces el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre, plural. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tomaron la decisión y lo hicieron. Y luego dice, conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Nosotros no traemos la semejanza e imagen de los ángeles, sino del Señor. Entonces, existía. Jesucristo vino, dice, y dio a conocer. ¿Qué pregunta vamos? Ya me perdí. Las 6. El que vino a este mundo fue el Padre. Ser en el pesebre se convirtió en el Hijo, dejando de existir como el Padre y permaneciendo solamente como el Hijo. La aseveración es falsa porque nadie ha visto jamás a Dios, dice el versículo 12. Y el versículo 20 dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Y luego Hebreos 13, versículo 8, anoten ahí en esa pregunta como respuesta que sustenta, o de donde sale la respuesta, también Hebreos 13, 8. Un pasaje muy conocido, a veces citado sin entenderlo. Dice así, Jesucristo es el mismo ayer, eternidad pasada, hoy, dice el que escribió los Hebreos en ese tiempo presente que los apóstoles estaban allí, y por los siglos, eternidad futura. Entonces Jesucristo tenía existencia eterna en el pasado con el Padre. Decidió venir y manifestarse en carne. Al creer eso, es porque el Espíritu Santo de Dios nos guía. El que lo niega, el espíritu demoníaco del anticristo, lo está controlando. Muy bien, pregunta número 7. Jesús es Dios y es el mismo Padre. ¿Respuesta? No tengan miedo. ¿Respuesta? Falsa. Lo hemos estado diciendo. Jesús no es el Padre. Es Dios, un solo Dios, manifestado en la persona del Padre, manifestado en la persona del Espíritu Santo. 3 personas. La aseveración es falsa porque si Jesús fuera el mismo Padre, escuchen por qué, si Jesús fuera el mismo Padre, tendríamos que decir que quien murió en la cruz no fue el Hijo, sino el Padre. Y sería absurdo porque el Padre no puede morir. Por eso tuvo que enviar a su Hijo y su Hijo hizo un cuerpo y estaba dentro de ese cuerpo, que ese cuerpo tenía 2 naturalezas. Era 100% el Hijo que vivía en la eternidad y vino a este mundo a nacer en el pesebre, y su carne era 100% humana. Entonces, Jesucristo no es el Padre.
pero es una unidad compuesta. Es un solo Dios, como el H2O del agua. El agua se compone por los elementos químicos H2O, hidrógeno, H, oxígeno, O de oxígeno. Esos son los elementos químicos del agua. Jamás cambian los elementos, permanecen el H2O en su estado líquido, en su estado sólido cuando se congela y en su estado gaseoso cuando se evapora. El H2O nunca cambia. Tiene la capacidad de permanecer en tres estados. Un solo Dios, como si fuera el H2O, se le llama el único Dios verdadero. No hay dos dioses. Se manifiesta en la persona, no título, sino la persona del Padre. Segundo, en la persona del Hijo. Y tercero, en la persona del Padre. Dice el versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿A qué vino el Hijo? Dice aquí, para ser puesto en propiciación por el pecado. Propiciación, la palabra propiciación viene de la palabra propiciatorio. Y el propiciatorio era una plancha de oro que había arriba en el arca de la alianza. Allí ponían la sangre. Haz de cuenta que era una mesita como de 4 pies de alto y un pie de ancho, chiquita. Y tenía 2 querubines que se veían, uno así y el otro así. Y en medio, más o menos como un pie cuadrado, estaba el propiciatorio. Abajo de la caja del arca de la alianza había la tabla de la ley. Significaba que Dios condenaba al mundo entero porque habían quebrantado la ley de Dios. Una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre al lugar santísimo, se dirigía el arca y arriba del propiciatorio vaciaba la sangre del cordero pascual año tras año, año tras año. Y la palabra propiciatorio significa cubrir. Cuando se vaciaba, el Padre ya no veía la sangre que cubría las infracciones de la ley. Y por lo tanto el hombre era declarado muerto porque veía sangre. Solo que quien murió no fue el pecador, sino un inocente, un corderito. Cuando Jesucristo nació y empezó su ministerio, Juan el Bautista dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenía que morir. Dice: Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios, una persona, envió a su Hijo, 2 personas, para que Él muriera. Él como Padre no puede morir. Por lo tanto, el que vino no fue el Padre, sino fue el Hijo. Por lo tanto, el Hijo y el Padre son diferentes. Pero los dos tienen el mismísimo poder, son dignos de adoración, son dignos de alabanza y están involucrados en nuestra salvación, porque el Padre mandó a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos. El Hijo obedeció cumpliendo con la salvación, dando su cuerpo, y el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos trae a Jesucristo para que seamos salvos. Y la Trinidad Santa, 3 personas en un solo Dios, nos llevan a la salvación. Entonces, Jesús es el mismo Padre. La aseveración es falsa, porque Dios, dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo, 2 personas diferentes, en propiciación por nuestros pecados, para que muriera, y como Padre no puede morir. Versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Son 2 personas diferentes. El Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y el versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Y en el versículo 20, una vez más, lo mismo que hemos dicho al final, dice: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Son diferentes. Esto lo hacen confuso esas sectas,
y hacen que uno renuncie al Cristo eterno y crea uno solamente en una persona, cancelando al Padre y al Espíritu Santo. Pregunta 8. Jesús es Dios, pero no es el mismo Padre. La aseveración es verdadera. La aseveración es correcta por lo siguiente, porque Jesús es el Hijo eterno de Dios. Una vez más, el versículo 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, tiene que confesar quién es Jesús, es el Hijo de Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Y porque en el versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Muy bien. Hechos 4, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 4. Ya vamos a terminar. A ver si logramos alcanzar las respuestas rapidito. Si no, lo dejamos y lo seguimos viendo con calma. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice el versículo 10. Versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Yo quiero que noten cuántas personas aparecen en esta lectura que voy a hacer. Noten cuántos personajes hay aquí. Muy bien, dice: sea notorio a todos vosotros, personaje divino, perdón. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de una persona, Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios, segunda persona, resucitó de los muertos. Él no se autorresucitó. No se autorresucitó. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1, versículo 4, que Dios se manifestó y resucitó a su Hijo, declarando con la resurrección que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dice: a quien Dios, segunda persona, resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Jesús vuelve otra vez a la persona de Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en Jesús, del verso 11. Versículo 24, brincamos al 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz. ¿A quién? A Dios. Y dijeron: soberano Señor, se dirigen a Dios el Padre. Tú, o sea, una persona, eres el Señor, el Padre, eres el Dios. Sigue hablando, le reconocen como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Sigue hablando, ahora va a hablar el Padre. ¿Qué dice el Padre? ¿Por qué se amontinan las gentes? Eso ya lo dice el Padre. ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Continúa: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra ¿quién? Ahí dejó de hablar en la pregunta ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Ahí habla el Padre. En el versículo 26 habla el salmista. Y el salmista dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra ¿quién? El Señor, que es el Padre, y contra su Hijo. ¿Cuántas personas son? Son dos, bien diferentes. Y todopoderoso, digno de adoración, componiendo un solo Dios. Se juntaron contra el Señor, y contra su Cristo. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tus. Ahí deja de citar la profecía de Lucas, y entonces en el versículo 27 habla Lucas y dice: porque verdaderamente, o sea, aquello era profecía, pero Lucas ya había visto el cumplimiento y dice: pues sí, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tú, el Padre, Santo Hijo, Jesús, segunda persona, a quien tú, el Padre, a tu Hijo lo ungiste. ¿Y con quién lo ungió? Con su Santo Espíritu, tercer persona de la Santa Trinidad. Luego dice: Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor,
el Padre, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante tú. Recuerden el versículo 29. Y ahora, Señor, ya le ora al Padre. Dice el versículo 30 al final, señales, prodigios y mentiras en el nombre de tu Señor, tu Santo Hijo, segunda persona. Y tu Hijo se llama Jesús. Siempre ha sido tu Hijo. Vamos a seguir hablando de este tema. Lo vamos a dejar hasta allí, el tiempo ya se nos fue. Va a durar varios domingos. No falta, hermanos. Porque no lo vamos a hacer el domingo que sigue. Pero miren cómo dice Mateo 28, verso 19 y Hechos 2. Mateo 28 y Hechos capítulo 2. Esos dos pasajes y terminamos. Es otro tema, porque todos los vamos a abarcar, por lo que yo les pido que no falten. Mateo 28, versículo 19. ¿Qué dice? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 2:38? Hechos 2:38. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿De qué manera? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cómo conciliar esas dos cosas opuestas? Total, ¿es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O es solamente en el nombre de Jesús? ¿Es en el nombre del Padre, el Espíritu Santo al que es salvo? ¿O es solamente en el nombre de Jesús para ser salvo? Para que entendamos esto, lo vamos a desarrollar a lo largo de esta serie de estudios. Porque la unicidad niega la existencia eterna de Jesús. Niega que Él vino y dicen que su existencia empezó cuando Jesús nació, pero el que nació fue el Padre, no el Hijo, y por lo tanto desaparece el nombre del Padre porque ahora nació como Hijo y se conoce solo como su Hijo. Y cuando ascendió a los cielos se convirtió en el Espíritu Santo. Niegan que Jesucristo ha venido en carne y predican que la salvación es por el bautismo y niegan que el bautismo sea en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, apoyados en el libro de Hechos. Todo eso lo vamos a estudiar. Tengo un par de años estudiando este tema y me siento ya capacitado para exponerlo. He orado mucho y mi propósito es que cuando toquen su puerta los sectarios, usted pueda contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Así que vamos a dejarlo allí y vamos a continuar de la pregunta 9 al final y continuar con este tema. Por favor, no se lo pierdan y aprenda la palabra de Dios. Vamos a ver todo lo que creen y qué dice la Biblia para que no nos engañen. Puesto de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en la eternidad pasada tú con tu Hijo y tu Santo Espíritu planearon cómo hacer la creación humana. Pero cuando la creación humana cayó en pecado, tú dijiste: aquí el hombre es como uno de nosotros. Hablando tú con tu Hijo y tu Espíritu Santo, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y fue entonces que decidiste que tu Hijo viniera a poner su cuerpo en sacrificio por nosotros. Y cuando tenía ya 3 días en la tumba, tú lo resucitaste, Padre. Lo ascendiste a los cielos y está en tu trono, a tu lado. Te damos la gloria a ti. Por eso los ángeles te dicen que tú eres santo, santo, santo. Porque eres un solo Dios manifestado en 3 personas. Señor, permite que mis hermanos y quienes escuchen este mensaje podamos tener la sabiduría de tu Espíritu Santo y entender y creer que Jesucristo, quien vivía en la eternidad,
vino en carne y que podamos defender tu palabra. Gracias por Jesucristo, Señor. Bendice la congregación y tu espíritu que se quedó mientras tu Hijo ascendió al cielo en su cuerpo. Él es el que está con nosotros, guiándonos a la verdad, intercediendo por nuestras oraciones con gemidos indecibles y dándonos la sabiduría en todo. Llévanos a casa bajo tu mano, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el miércoles a las 7 y el domingo a esta hora.